Buenos días, Presidenta. Alonso Urrutia, de La Jornada. Retomando un poco el preocupante informe del secretario de Seguridad sobre el desempeño de los jueces, ¿su administración podría emprender acciones legales o administrativas contra los jueces? Sí, no es nuestra administración, sino bajo denuncia de la propia Fiscalía General de la República, si es el caso. Lo importante es, precisamente por estas cosas de si hay alguna persona que está de candidata que probablemente tenga alguna presunta relación con… ¿Qué es lo que trae también la oposición, los adversarios? La pregunta es, ¿por qué no dicen nada de lo que pasa actualmente? Porque salen ahora con que somos autoritarios porque el pueblo va a elegir a los jueces. Pero ¿dónde está la crítica a lo que está pasando ahora? No solamente el nepotismo, la corrupción conocida, denunciada por la propia presidenta de la Corte, sino estos casos en donde es increíble, pues, impresionante que jueces liberen y liberen y liberen y liberen delincuentes y resulta que siempre acaban en unos cuantos. Entonces, eso se va a sanear con la elección al Poder Judicial, se va a sanear, porque los jueces van a responder al pueblo, que es quien los eligió. Y si hay denuncias, pues por supuesto ya la pero más allá Fiscalía de la renovación que habrá con la elección, estos casos sistemáticos de liberación de gente vinculada al crimen organizado, ¿no procedería una denuncia penal o administrativa, por lo menos, ante el Consejo de la Judicatura por su desempeño? ¿Comentar, fiscal? Buenos días. No quisiera, por favor, repetirme la pregunta. Que más allá de la renovación del Poder Judicial, en estos casos donde hay una conducta sistemática de algunos jueces de liberar a integrantes del crimen organizado, ¿no procedería una cuestión penal o administrativa, en todo caso, ante el Consejo de la Judicatura? Pero déjeme explicarle, mire, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, la única autoridad que puede realmente ejercer su función competencial a partir del momento en que se inicia un procedimiento penal son los jueces, en todas sus jerarquías, desde el juez hasta el ministro de la Corte. Es decir, no es ya la Fiscalía autoridad, ya nosotros no somos ninguna autoridad, lo fuimos mientras hicimos la investigación. A partir del momento en que judicializamos, dejamos de tener funciones de autoridad y todo lo que ocurre en el proceso corresponde a la jerarquía y a la competencia y a la obligación del juez. ¿Qué es lo que hemos encontrado y que se ha dicho el día de hoy con mucha frecuencia? Existen algunos casos como el que usted está planteando, donde nosotros hemos encontrado conductas ilegales que tienen todas las características para poder iniciar un procedimiento en contra de un juez, un magistrado o un ministro. ¿Qué es lo que nos ha ocurrido? Que no nos dejan en el Poder Judicial proceder, porque dictaron un acuerdo interno en el que dijeron que ningún juez puede ser procesado si ellos no lo autorizan. Eso, en el nuevo cambio y con la democratización del sistema judicial, se acabó. Tenemos todos esos casos preparados y los vamos a llevar a cabo. No sé si con eso… Pero entonces hay un contubernio de toda la estructura del Poder Judicial. ¿Perdón? Hay un contubernio de toda la estructura del Poder Judicial para proteger este tipo de conductas. Hay esos casos específicos de acuerdo con un criterio interno del Poder Judicial que tiene muchos años, no es de ahorita. No nos permite llevar esos juicios más que cuando ellos lo autorizan. Eso va en contra de la esencia de un proceso legal de responsabilidad penal. Eso se acabó. Pero volvemos a lo mismo, son casos específicos, no es todo el Poder Judicial, son personas que han actuado en ese ejercicio, en esas funciones, abusando de su poder y generando un posible delito. Eso se acabó y vamos a poder, a partir de este cambio, que ese sí es fundamental,
vamos a poder tener esa capacidad nosotros, no como autoridad, sino como víctimas. Aprovecho. Uno por uno. A ver, denme una oportunidad, si me lo permite, señor. Denme la oportunidad. Sí. Lo que acaba de mencionar, ¿cuántos casos, bueno, ustedes ya tienen localizados después? Sí. Ahorita regresamos el... Sí, gracias, perdón. Sí, buenos días, Juan Hernández de Diario Basta, el Grupo Cantón. Nada más para preguntarle, ¿cuántos casos ahorita tienen ustedes localizados, ya así de jueces, de ministros, que han estado con conductas irregulares? Y eso me lleva precisamente a lo que el expresidente Andrés Manuel López Obrador mencionaba en su sección Cero Impunidad, que cada semana nos daban dando nuevos casos, incluso aquí la secretaria de Gobernación en su momento también daba cuenta de toda esta serie de irregularidades, de delincuentes de cuello blanco liberados, narcos, evasores fiscales, todo este andamiaje de corrupción que hay, que lo señalaba el expresidente, que estaba afectando a los mexicanos. ¿Cuántos casos hay? Y digamos que en todo caso se empezaría a proceder en contra de ellos pasando todo lo que sería septiembre, ¿no? Que es cuando entraría el nuevo poder, ¿no? Está muy clara su pregunta. Con toda precisión vamos a informar públicamente de los casos en que hemos solicitado al Consejo de la Judicatura Federal la autorización para proceder en contra de un juez y nos los han negado. Lo voy a hacer público dando los datos específicos para que no haya malas interpretaciones. Pero vamos. Sí, fiscal, gracias. Nada más una precisión. El secretario de Seguridad nos dio datos ahorita acerca de cuántos jueces tienen registrados que han liberado o han permitido el traslado de algunos reos a penales de menor seguridad o han sido liberados algunas personas consideradas delincuentes de alto impacto. Esos jueces de los cuales ahorita nos hicieron el recuento son los que usted ya tenía contemplados como sujetos de iniciar una denuncia ante el Poder Judicial. Eso por una parte. La segunda, ¿serían los mismos que usted, una vez que ya esté en vigor el siguiente Poder Judicial, en funciones, los jueces, la el órgano que va a sustituir a la judicatura, etcétera, son los mismos que van a ser denunciados por la Fiscalía? Y otra, ¿cuál sería el argumento para considerar que estos jueces han incurrido en alguna irregularidad? Es decir, las carpetas han estado mal integradas, ese es el argumento. ¿Y ustedes cuál sería el argumento que están diciendo por el cual ustedes dicen que se actuó mal por parte de los jueces? Y la última, perdóneme, la extensión. Esto sería a partir de septiembre, que ya está integrado el nuevo Poder Judicial, que se llevarían a cabo estas denuncias de parte de usted. A ver, usted me está haciendo una pregunta, a ver si la entendí bien. Es decir, ¿cuántas personas de las que el señor secretario de Seguridad, cuántos jueces están dentro de este marco? Déjenme darles a ustedes una explicación de lo que es el procedimiento penal. Cuando algún juez, algún magistrado o inclusive un ministro determinan una conducta procesal en la que ellos son la autoridad y nosotros somos parte, consideramos que es ilegal, nosotros no podemos partir de ese principio elemental para hacer una acusación penal. No, tenemos que ir a todas las instancias necesarias, primero para demostrar que tenemos la razón. Si independientemente de eso hay una conducta que sea imputable penalmente a ese juez, magistrado o ministro, tenemos el derecho de acudir ya como acusadores, que es independiente de que estemos en contra de una determinación de un juez o cualquier magistrado. Son dos cosas diferentes. Una es el procedimiento y cualquier acto procesal que vaya en contra de las víctimas, que tenemos la obligación de defenderlo, pero eso no necesariamente es un delito por parte del juez. Lo que sí es un delito es cuando comete cualquiera de los delitos que están señalados
a partir del artículo 225 del Código Penal Federal como delitos contra la impartición de justicia. Ahí está la diferencia. Cuando cometen un acto de esa naturaleza, independientemente de que estemos o no estemos de acuerdo con lo que hicieron, es un proceso paralelo y diferente. Creo que con eso está bien explicado. Espero. Sí, pero a mí me sigue nada más no quedando claro si es el mismo universo del cual nos habla el secretario. Insisto en eso. De los Puede serlo o no, pero son casos distintos. Uno es estar en contra de una determinación del juez por creer que no se apega a derecho, y otra cosa es ir contra un juez porque comete un delito que está especificado en un artículo expreso de la ley. Esa es la diferencia. Y sería a partir de septiembre. Exactamente. Gracias. Señor. Y ya, ¿verdad? Buenos días, Eduardo Esquivel Ancona, de Domo de Cristal. Le quisiera preguntar si no podría ser una acción contra el Consejo de la Judicatura, que son los que están protegiendo a los jueces al no dar esta determinación. Y pues hay casos muy claros. Ayer el diputado Sergio Gutiérrez Luna especificó cómo están defendiendo al exgobernador Cabeza de Vaca, al exgobernador de Tamaulipas. Déjeme volverle a repetir el tema. Es decir, si hay una conducta administrativa que nos genera algún tipo de acción procesal, la tenemos que iniciar. Si tenemos pruebas de un delito, eso es un asunto diferente. Y cuando en alguna actividad, y eso no es nada más el Consejo de la Judicatura, son las unidades administrativas que están en cada uno de los circuitos judiciales del país con los que tenemos generalmente problemas de esta naturaleza, son asuntos diferentes. Presidenta, una última pregunta sobre los jueces. Entonces, todas estas conductas sistemáticas que denunció el secretario de Seguridad, ¿podrían quedar impunes? A ver, ¿quién sanciona a los jueces? Esa es la primera pregunta. Entonces, actualmente, si un juez incurre en una acción irregular, vamos a ponerla así, quien lo sanciona dentro del Poder Judicial es el Consejo de la Judicatura. Eso actualmente. ¿Quién dirige el Consejo de la Judicatura? La presidenta de la Suprema Corte o los presidentes previos, es la norma. Es decir, quien dirige la Corte es la misma persona que sanciona o que dirige la institución, el área del Poder Judicial que sanciona a los jueces. ¿Qué se propuso en la reforma al Poder Judicial? Que sean dos áreas completamente distintas, porque el presidente o la presidenta de la Corte o los ministros pueden tener que ver algo con algún juez y entonces se convierte en juez y parte de todo. Entonces, ahora a partir de septiembre vamos a elegir no solo a los ministros de la Corte, sino al Tribunal de Disciplina Judicial. Esos del Tribunal de Disciplina Judicial van a ser otros completamente distintos a la Corte y van a ser electos o elegidos o elegidas. Son distintos a partir de la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué es importante esto? Por lo que decía el fiscal. Si uno acusa a un juez de corrupción en el Ministerio Público, tiene que tener las pruebas de corrupción. No basta con decir hay una actitud sistemática de liberar delincuentes. Tiene que demostrarse quién le dio dinero, cómo le dio dinero, si estuvo involucrado dinero. Pero entonces, puede hacerse la denuncia penal, pero si no hay pruebas contundentes,
un juez te puede decir, pues eso consideró mi compañero el otro juez. Más allá de lo que Entonces, ocurra. ahora, en septiembre, va a ser algo muy distinto, porque el Tribunal de Disciplina Judicial, incluso ellos pueden poner denuncia penal, o alguien, la presidenta, la secretaria de Gobernación, un gobernador, un ciudadano, puede decir, este juez está cometiendo irregularidades, está liberando delincuentes, o juzgó a esta persona y aquí están los elementos suficientes para decir que es falso. Entonces, el Tribunal de Disciplina Judicial pues va a poder sancionar a partir de una serie de reglas, porque tampoco se trata de que se promueva la injusticia tampoco dentro del Poder Judicial, sino a partir de una serie de reglas van a definir la participación de los jueces. Ahora, si se encuentra que hay un delito penal vinculado con un juez, no hay impunidad y se presenta la denuncia por parte del Gabinete de Seguridad, de una institución del gobierno federal, de un ciudadano, y ahora a partir de la reforma al Poder Judicial, pues va a ser más fácil porque va a haber una institución que va a poder determinar, incluso frente a un juicio penal, cuál es la actitud del juez. Más allá de lo que ocurra en septiembre, estas cosas que están ocurriendo ahorita, ¿usted diría que hay encubrimiento del presidente, de la presidenta del Consejo de la Judicatura? Lo que nosotros mostramos son los hechos, para que la ciudadanía sepa, porque hay todavía quien dice que el Poder Judicial como está muy bien y que la reforma es autoritaria. Hay gente que lo dice, muchos, por supuesto es una minoría muy grande, muy pequeña, digo, respecto a la cantidad de personas que piensan lo contrario, que es la gran mayoría, que es mucho mayor. Es una minoría frente a la mayoría que dice que hay elecciones en el Poder Judicial. Entonces, además de la denuncia pública, si hay denuncia penal se presenta. Pero lo que es importante es de dónde vino la reforma al Poder Judicial, porque ahora resulta que fue una ocurrencia. No, viene de un nepotismo tremendo dentro del Poder Judicial y de una cantidad de casos, que aquí se mencionaron algunos que son los más significativos, de jueces que liberan delincuentes, ya olvídense delincuentes de cuello blanco u otros delitos, delincuentes de la delincuencia organizada, que hay casos impresionantes. Entonces, ahora, con el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, el objetivo es que sea otra cosa y que los jueces pues no puedan actuar impunemente. Y si es necesario se presenta la denuncia penal,